Gracias, Susana. Muy buenas tardes a los colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Señores, esta semana se han dado dos acontecimientos alrededor de la ley 8701 del sistema de la seguridad social de la República Dominicana que llaman poderosamente la atención, por lo menos a mí. Una de ellas es una resolución que se aprobó en el Senado de la República. Para mí insólita, en el sentido de que el Senado le solicita a la empresa Unipago que en 30 días le entregue la lista de las personas que han fallecido, de los que heredan o de los que deben recibir los beneficios de la seguridad social, de los que han fallecido, de los cotizantes que han fallecido, que lo ubican 42.377 personas fallecidas que tienen sus beneficiarios. Y digo que es insólito esa resolución, porque fíjense, me llamó la atención porque se lo está pidiendo a una empresa privada, que es Unipago. Y luego entonces cuando escudriño sobre la ley 8701 me encuentro con la sorpresa de que en un articulado de la ley, específicamente el artículo 86 de la ley 8701, en su párrafo 4, dice que el gobierno concede la operación de la base de datos a una empresa privada que debe ser creada, cuyos socios serán, dice la ley, los propietarios de las AFP y de las ARS. Fíjense ustedes, el Estado en la propia ley 8701 se está desprendiendo de la base de datos de la seguridad social. Eso es algo insólito, porque normalmente las instituciones, se supone que el sistema de la seguridad social, sus instituciones deberían tener una base de datos, o por lo menos la DIDA, que es la encargada de defender a los beneficiarios de la seguridad social. Pero no, la ley establece que las ARS y las AFP tienen la facultad de crear una empresa privada de la cual ellos serán los accionistas para que maneje la base de datos de la seguridad social. Y entonces por eso es que el Senado le está solicitando a Unipago, que fue la empresa que crearon las AFP y las ARS para manejar esos datos, le está solicitando que le mande una lista de las personas beneficiarias de los fallecidos, de los cotizantes fallecidos. Entonces yo digo, pero ven acá, el Estado ante esta ley no tiene ni siquiera el poder de saber una información. Y el Senado entonces tiene que emitir una resolución para eso. Entonces uno hurga sobre esa ley, señores, y se da cuenta que es una ley realmente injusta y aberrante, esta 8701, que requiere una modificación urgente. Entonces, esa lucha, el otro dato, perdón, antes de pasar a mencionar eso de la lucha que se ha venido llevando a cabo, es que la AFP prácticamente están pidiendo cacao. Acaban de dar a conocer una lista de 25 propuestas para, según ellos, mejorar las pensiones de los cotizantes, para subir lo que ellos llaman la tasa de reemplazo de un 30 a un 60%. Tasa de reemplazo es la pensión, el monto de la pensión con que una persona podría retirarse con relación al sueldo que ganaba. Es decir, si en la actualidad es un 30% que recibe en sentido promedio del último sueldo que devenga, y entonces ellos están haciendo 25 propuestas para que ese porcentaje suba a un 60%. Es decir, que si una persona gana 20,000, termina ganando con un sueldo de 20,000 pesos, entonces tendría 12,000 pesos como retiro. Eso sería algo bueno, sin aumentar la tasa de cotización, dicen ellos. Pero en esa misma propuesta, señores, una de las principales de esa propuesta, que sube básicamente esa tasa de reemplazo, es el aumento de la edad del pensionado para pensionarse de 60 a 65 años. Oh, pero ven acá. Pero en un país donde la edad promedio viene siendo promedio en la clase media, ¿verdad? Promedio de vida, alrededor de un 70 años de edad. Entonces está proponiendo la AFP
que a los 65, que se prolonga a los 65 la edad de retiro. Pero eso yo creo que es hasta insultante contra sus afiliados, contra los cotizantes de la Seguridad Social, contra los trabajadores dominicanos. Pero ¿cómo usted va a proponer aumentar la edad de retiro? Pero lo están proponiendo. Entre otras cosas también la posibilidad de que el cotizante pueda retirar sus ahorros en caso de enfermedad grave, que tenga una enfermedad grave o una invalidez. Él puede decir, bueno, yo no voy a esperar a pensión porque me puedo morir antes, entonces denme todo mi dinero. Por lo menos admiten eso, que es lo que ha estado solicitando el movimiento que encabeza el diputado Pedro Botello, de que con motivo de la crisis que hemos vivido por el asunto del COVID, que a los trabajadores se le adelante un 30% de lo que ellos tienen ahorrado, independientemente, según dicen ellos, de que su pensión pueda salir por menos después, que le des un 30%. Y yo pienso que es razonable el asunto, que debe buscarse un bajadero, y aquí lo están admitiendo, las AFP están admitiendo esa posibilidad de que el trabajador en una etapa de su vida pueda optar o por tener una pensión o por retirar su dinero. Yo pienso que eso es dable de producirse en más que ese dinero es del trabajador, no de la AFP. Entonces, esos dos acontecimientos, esa resolución del Senado de la República solicitando una lista de las personas, porque déjeme decirle con esto por qué se produce eso, es que la AFP, cuando se muere un trabajador, se la pone en China a los familiares para recibir el dinero que ese trabajador tenía acumulado. Y por concepto de eso, ahí tienen ellas en su poder más de 2.500 millones de pesos de personas que ya murieron y un dinero que le pertenece a sus herederos. Pero se la ponen en China para entregarle ese dinero. Y entonces eso se va acumulando y hay queja sobre queja. Creo que no hay nadie en este país que no haya vivido en carne propia esa situación de que se le muere un familiar y cuando va a la CFP a buscar lo que ese familiar, ese trabajador tenía acumulado, no hay forma de sacarlo ese dinero. Requisito tras requisito, si usted va a hacer esto, el otro, una declaración de heredero, etcétera. Creo que ahora lo quitaron esa parte, pero de todas maneras los obstáculos son múltiples para usted retirar ese dinero, y eso es lo que motiva que el Senado de la República tenga que emitir esa resolución para solicitarle esos datos a una compañía privada que crearon las AFP y las ARS, que ni siquiera el Estado, el Senado no dispone. No puede llamar, por ejemplo, a la Seguridad Social, al superintendente de Seguro Social para que le dé esa información, porque no la tiene. Lo tienen las ARS y todos sabemos que el que maneja las informaciones puede hacer de ellas lo que quiera. Las estadísticas se prestan para todo, porque las estadísticas son interpretativas. Usted puede hacer las estadísticas como usted quiera de unos números específicos y puede acumular también informaciones sí, informaciones no, la que usted quiera, y más cuando lo maneja el sector privado. Entonces, entre todas, y la otra parte, toda esa propuesta, 25 propuestas que está haciendo la AFP, pero fíjense ustedes que entre esas propuestas no está ninguna que se refiera a bajar los beneficios de la AFP, que se llevan entre las uñas más de 7,000 millones de pesos todos los años, que lo van recibiendo todos los meses, mes por mes. Beneficios que ellos reciben solamente por administrar el dinero de los contribuyentes, de los cotizantes de la Seguridad Social. No hablan de eso. Nos dicen, bueno, de esos 7,000 millones que nosotros nos ganamos todos los años, solamente nos vamos a ganar 2,000 millones y 4,000 millones lo vamos a aportar para que la tasa de reemplazo pueda aumentar. No, vamos a cargarle todo a los trabajadores. Vamos a ceder una parte, pero esa parte no, porque esa parte es sagrada, esa parte es de nosotros. Entonces le piden al Estado, sí, el Estado puede subsidiar las pensiones, como lo hace con los diputados, que eso también es otra aberración. No solamente la ley 2801, la injusta y aberrante, ¿no? También lo son las pensiones que están recibiendo privilegiadas con subsidio del Estado, que están recibiendo el Congreso Nacional, que recibe el Banco Central, que recibe el Banco de Reserva y que reciben otras instituciones, donde el Estado tiene que subsidiar las jugosas pensiones de
de funcionarios que al morir o que al retirarse se van con el 80 y hasta el 100% de su salario y de por vida y con seguros médicos jugosos. Entonces eso también es aberrante. Yo pienso que esa parte también debe revisarse. Ahora mismo se está estudiando una comisión bicameral del Congreso la ley 8701. Yo creo que estas son anotaciones que deben ser tomadas en cuenta. Esto que se va produciendo alrededor de esta lucha, que yo quiero elogiar esa lucha, porque lo que está produciendo todo esto, tanto esas propuestas de las AFP, como lo que se está poniendo en evidencia sobre el monopolio que se tiene sobre la seguridad social, se le debe a ese movimiento que se ha levantado y que encabeza el diputado Pedro Botello, que a propósito el próximo lunes tiene una vigilia en el Congreso, de una vigilia de lunes para martes, porque el martes ellos esperan que en la Cámara de Diputados se ponga en agenda el proyecto que solicita un 30% para los trabajadores. Esa lucha ha tenido su valor y ha puesto en evidencia la necesidad, por lo menos ya es una gran ganancia, de que esa ley 8701 tiene que ser reformada, porque es una ley injusta y aberrante para los trabajadores dominicanos.